¿Qué tal? Soy Lindsay Larreinaga, es un gusto estar con ustedes en una emisión más de su programa Modernización en Marcha. Como todos los programas tenemos un tema sumamente importante y en esta ocasión hemos salido de casa. Nos encontramos en la Embajada de España, más adelante vamos a estarle presentando a nuestro invitado de lujo de esta noche. Pero antes quiero contarle de nuestro tema, vamos a estar hablando acerca de la profesionalización de la gestión pública. Saludo a Daniel, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Un gusto estar contigo, con nuestros amigos televidentes acá en la residencia del señor embajador y precisamente quiero presentarles a los del señor Francisco Ravena Barrachina, embajador de España en El Salvador, a quien damos la bienvenida acá a este programa Modernización en Marcha. Nuevamente un placer contar con su presencia. Muchas gracias, el placer es mutuo y bienvenidos a la Embajada de España, a vosotros, a vuestro equipo y a todos los telespectadores que esta noche nos acompañan en mi casa, que es la vuestra también. Gracias por recibirnos, embajador. Muy bien, entrando en materia, nuestro tema que nos ocupa pues esta noche, aporte a la profesionalización de la gestión pública como una forma solidaria de España que ha brindado a nuestro país. Quiero preguntarle, sabemos que España es un país interesado en la profesionalización de los servicios que como gobierno se les da a la ciudadanía. Quisiera conocer cuál ha sido la experiencia de esto en su país. Bueno, mira, lo primero que me gustaría decir a los telespectadores y a los salvadoreños que nos escuchan esta noche es que no hay un Estado moderno sin una administración moderna. Eso es un elemento fundamental. No se puede esperar un Estado que produzca servicios de calidad, unos ciudadanos que gocen de sus derechos, una sociedad estable, moderna, dinámica, que mire hacia el futuro, si no hay una administración profesional, una administración estable, una administración de calidad y sobre todo una administración democrática que aplica la ley para defender los derechos del ciudadano. Eso es fundamental y El Salvador está en este camino y es un camino que debe seguir, continuar y no cejar hasta conseguir esa administración que todos deseamos para El Salvador. Bien, señor embajador, precisamente partiendo de esto, de lo básico, ¿qué sería para usted una administración pública profesional? Pues mira, una administración pública profesional es la administración que está formada por gente capaz, es decir, que se accede a ella por mérito, por preparación, por conocer los temas de los que se va a tratar. Una administración que garantiza al funcionario una independencia frente al poder, es decir, que el funcionario, por aplicar la ley votada por la Asamblea y por los salvadoreños a través de sus representantes, no va a ser castigado, ni va a ser apartado de su puesto. Y por otra parte, una administración de la que el ciudadano se siente satisfecho y seguro. Una administración que va a ser útil para sus necesidades, que le va no a poner una barrera más, no le va a poner una dificultad más, no le va a dinamitar un puente más en conseguir sus derechos, sino que le va a facilitar la consecución y el disfrute de los mismos. Eso es lo importante. Muy bien. Muy bien. España ha considerado como un elemento a favor la profesionalización en la gestión pública, incluso para hacer negocios, para expandir su comercio al resto del mundo. Claro que sí. Yo creo que es muy importante en este mundo globalizado, del que tanto España como El Salvador forma parte, el que la imagen de nuestros países sea una imagen de estabilidad y de seguridad jurídica. Un funcionario público lo es tanto el que reparte las cartas como un juez del Tribunal Supremo. Claro. Lo es tanto un policía como un embajador. Entonces, el que el resto del mundo vea a España o a El Salvador como un país con una administración estable, con una administración que aplica la ley, con una administración respetuosa de los derechos del nacional y del extranjero, eso es fundamental en esta lucha global que hay para conseguir inversiones, para conseguir creación de puestos de trabajo, para conseguir producir riqueza y bienestar para nuestros ciudadanos. Es fundamental. Muy bien, precisamente en el caso de España, me gustaría que pudiésemos conversar de qué manera se está viendo la profesionalización de la administración pública, tal vez con un ejemplo, señor embajador, para que la gente pueda entender, porque es importantísimo conocer estas experiencias, buenas experiencias, para poder tropicalizarlas en este caso y ponerlas en marcha en nuestro país. Sí, bueno, ya te digo, España ha pasado en los últimos 20, 25 años de ser un país que todavía recibía ayuda para el desarrollo. España era receptora hasta el año 80 y algo. España recibía ayuda de los países más desarrollados pues para hacer este tipo de cosas que está intentando hacer El Salvador, para modernizarse, para construir infraestructuras, para mejorar los servicios de salud y para crear esa administración eficaz. Ese cambio que se ha experimentado en España en los últimos 30 años, por poner una cifra redonda, ha sido fundamental para el ciudadano español. Ha sido un elemento dinamizador de la riqueza, de la tranquilidad. Mis hijos van todos a la escuela pública. Bueno. Todos. Mis padres, los padres del embajador de España, están todos en el Seguro Social Español. Reciben ahí las medicinas.
van al médico allí, van a los hospitales de allí. Yo no los llevo ni a las universidades privadas, ni los llevo a la sanidad privada. Yo estoy contento y satisfecho con mi educación pública y con mi sanidad pública. ¿Cómo consigo eso? No porque España sea un país especialmente bonito, donde el sol luzca tantos días al año. No, lo consigo porque primero pago impuestos y porque esos impuestos se destinan a crear políticas y servicios de los que los ciudadanos nos aprovechamos y estamos satisfechos y por lo tanto pagamos los impuestos, que a nadie le hace muy feliz dejar de disponer de dinero, pagamos los impuestos contentos porque hay un servicio que se nos da. El problema es cuando pagas impuestos y no existen esos servicios, o cuando piensas que pueden existir esos servicios sin pagar impuestos. Por lo tanto, la administración pública, que engloba, ya te digo, no solamente al que está detrás de una ventanilla en un ayuntamiento, sino al médico que va a operar de corazón a tu hijo. En España, en un hospital público, tiene que ser de calidad. Yo cuando a mis padres van al médico o cuando un hijo mío tiene que ser operado, tengo confianza en ese médico. Yo sé que ese médico sabe su profesión. Mis hijos cuando están en la universidad, yo sé que el catedrático les está dando una educación adecuada que les va a hacer competitivos en el mundo globalizado. Habrá gente que tiene más dinero, que tiene más recursos, que paga impuestos de acuerdo con esos recursos que tiene y que prefiere llevarlos a Harvard o que prefiere llevarlos a Oxford. Bueno, muy bien, eso es la libertad. Ahora, este señor sigue pagando impuestos igual que yo para que todos tengamos la posibilidad de tener una buena educación. Si alguien quiere ir a otro sitio, que se vaya. España es libre y usted puede ir a mandar a los hijos a donde quiera y ir al médico que quiera. Pero la sanidad pública, la educación pública, la administración civil del Estado, los abogados del Estado, los fiscales, los jueces, los diplomáticos, los policías, los carteros, son funcionarios pagados con los impuestos de los españoles. Y por lo tanto exigimos calidad, responsabilidad, eficacia y seguridad. Y a ese punto quisiera llegar porque son experiencias que nos dan envidia de la buena. Quizá quisiéramos en el país tener funcionarios públicos de ese nivel. De esa calidad. Pero me llama la atención cómo ingresa un funcionario público a la administración pública. Claro. Es La decir, selección. es por sudar la camisola en una campaña política. ¿Cómo es esto en España? Bueno, no, mira, en España es un país de gran tradición de un examen que se llama la oposición. La oposición es un examen público al que pueden participar todos los españoles que, según para el puesto que sea, cumplan unos requisitos educativos, de edad, etc. Por ejemplo, para ser diplomático. Para ser diplomático tienes que tener una carrera superior de la administración. Tienes que ser economista, tienes que ser abogado, tienes que ser licenciado en filosofía, en historia, lo que sea. Para ser repartidor de cartas, bueno, pues tienes que tener la educación básica superior, tienes que saber, evidentemente, leer y escribir, tienes que tener una condición física adecuada para repartir cartas, etc. O sea, según cada prueba hay unas condiciones, pero son libres, se apunta al que quiere, se hacen los exámenes y, como en todos sitios, como en todos los lugares del mundo, no existe la perfección 100%. Claro. Yo no digo que no haya casos donde pueda haber algún tipo de manejo, pero en la enorme mayoría esas oposiciones son transparentes, son igualitarias, son libres y si hay en algún momento sospecha de manejo o de favoritismo, están los tribunales. Yo conozco casos de oposiciones para cuerpos muy importantes de la administración que se han anulado por sospecha fundada de que había habido algún tipo de favoritismo para algún candidato. Se han repetido. Eso es lo que da satisfacción y lo que da seguridad al ciudadano, no la imposibilidad de que se cometan errores, sino la certeza de que si se cometen, saldrán a la luz, serán perseguidos y sus efectos serán absolutamente subsanados. O por lo menos eso esperamos. Ahora, es súper importante hablar de la constante capacitación al empleado público, de estar también pendiente de la evaluación del desempeño del empleado público. Muchas veces acá en El Salvador, Daniel, nos quejamos de personas que tienen muchísimos años de estar en una institución y que realmente pierden la pasión por lo que están haciendo. Yo siempre he dicho que es la vocación de servicio. Ahora bien, ¿qué debería exigirle un ciudadano a un funcionario público? A un servidor público. ¿Qué perfil debería de tener? Mira, yo creo que muchas veces tenemos una actitud hipercrítica con el funcionario. Es decir, hay funcionarios que desempeñan trabajos muy interesantes, como en la sociedad civil no funcionaria. Pero hay trabajos de funcionarios que son verdaderamente trabajos muy pesados,
muy reiterativos. El funcionario es un ser humano. El funcionario puede haber tenido una pelea con su mujer en casa, puede haber tenido un disgusto enorme con un hijo, puede sentirse fatal y tiene que estar detrás de una ventanilla recibiendo y dando servicio a ciudadanos que tienen todo el derecho porque son los que le pagan y él está ahí para, como decíamos antes, ayudarle. Pero es cierto que muchas veces uno se lleva sus problemas y sus frustraciones y sus temas a su trabajo. Y nos pasa a todos, seas funcionario, seas médico, seas piloto de aviación o seas miembro del gobierno, ¿no? O sea, eso es un tema humano. Entonces, es evidente que los funcionarios deben estar siempre, o deben por lo menos tener la oportunidad de capacitarse, de modernizarse. No es lo mismo un funcionario que estaba en una ventanilla hace 25 años que un funcionario que en esa misma ventanilla tiene a su disposición una serie de avances tecnológicos y de atención al cliente y de rapidez en el proceso de datos que son novedosos para todos y él debe entrenarse para manejarlos, porque si él dice yo soy incapaz de manejar un sistema Word o soy incapaz de manejar el Internet, bueno, entonces usted no puede estar en ese puesto porque tiene que modernizarse y eso es importante, ¿no? Entonces el ciudadano debe esperar dos cosas, yo creo, eso son siempre opiniones personales, debe esperar que el funcionario le ayude y que el funcionario le respete. Okay. Para ayudarle, el funcionario tiene que ser eficaz, porque si no sabe su trabajo, si no está al día de la legislación, si no está al día de los métodos, no le puede ayudar. Y para que le respete, el funcionario y el ciudadano deben tener en común el respeto mutuo, el que son servidores de la ley, los funcionarios, y ciudadanos con derechos, los que van a buscar el servicio. Eso es fundamental. Muy bien, embajador Ravena, España se vuelve un socio importante de los países latinoamericanos que se encaminan precisamente a esto, a la profesionalización de la gestión pública. ¿Por qué razón lo hace España? ¿Cuál es el interés? Mira, nosotros partimos de una premisa muy sencilla. O de dos premisas. La primera es que reconocemos que cada país tiene que decidir hacia dónde quiere evolucionar. O sea, no intentamos intervenir ni manipular el desarrollo político, social o económico de un país, sobre todo un país democrático como El Salvador, donde hay elecciones libres, donde hay alternancia en el poder y donde los salvadoreños pues saben lo que quieren. Ese es el primer tema. Y segundo tema es que nosotros no queremos para ningún otro país algo distinto de lo que a nosotros nos gustaría para nosotros mismos. Yo no quiero para El Salvador una educación peor de la que yo quiero para mi país. Yo no quiero para El Salvador un sistema sanitario menos eficaz que el que yo quiero para mi país. Y yo quiero un mejor sistema sanitario y educativo para mi país que el que tengo. Yo estoy satisfecho, pero no estoy contento. Quiero más. Quiero mejor sanidad. Quiero menos horas de espera. Quiero más profesores. Quiero más equipos técnicos en las universidades. Quiero más. Quiero más. Pero yo no quiero para El Salvador una cosa. No, para El Salvador algo peor. No, para El Salvador igual que lo que tengo yo. Para empezar, El Salvador no lo tiene todavía, pero está en ese camino. Y la ley de modernización de la función pública es un elemento básico, fundamental. Precisamente ese es el tema que vamos a tratar después de la pausa. Nos vamos a ir a una pausa. Es importantísimo conocer su opinión acerca de la ley de la función pública como un esfuerzo de profesionalización en la gestión pública en nuestro país. Vamos a pausa, regresamos en breve. Gracias por continuar en sintonía de Modernización en Marcha. Como ya lo dijimos al inicio de este programa, hemos salido de casa y nos encontramos en la residencia del señor embajador de España, Francisco Ravena Barrachina. Estamos hablando acerca del aporte de la profesionalización de la gestión pública que España de forma solidaria ha brindado a nuestro país y a la región latinoamericana. Señor embajador, específicamente España, como ya lo venía diciendo, ha apoyado a nuestro país en una larga tradición de solidaridad, como un importante apoyo técnico. ¿Cuál es el objetivo de esto y en qué áreas ha sido enfocado estos esfuerzos? Bueno, el objetivo es clarísimo. El objetivo es acompañar a un país del que nos sentimos muy próximos, con el que nos sentimos muy identificados. España, muchas veces me dicen, bueno, embajador, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí? Digo, 500 años. Es decir, llevamos mucho tiempo en este país, en diferente situación, y estamos muy contentos de seguir siendo en estos momentos un socio fiable, estable, un socio que desea el que El Salvador siga su camino, según lo decidan los salvadoreños, y lo siga
apoyándose en España, como nosotros también nos apoyamos con El Salvador en muchos temas. Que darse cuenta que El Salvador es un socio también para España en la política internacional, en Naciones Unidas, en la OEA, en bancos de desarrollo. El Salvador es un país con el que contamos y con el que nos coordinamos en muchos temas. Entonces, para nosotros es muy importante el seguir apoyando el proceso de crecimiento y maduración de El Salvador. A mí me gusta decir, porque lo creo, que España no tiene intereses en El Salvador. A España nos interesa El Salvador, que es diferente, y en esa política estamos. Muy bien, en este apoyo, ustedes han apoyado, valga la redundancia, el proceso del anteproyecto de la ley de la función pública, y es lo que hablábamos antes de irnos a la pausa. Es un esfuerzo que se está haciendo acá en nuestro país para la profesionalización de la gestión pública. ¿Qué opina acerca de esto, embajador? Bueno, este es uno de los proyectos importantísimos que desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos y con el subsecretario de Modernización se vienen llevando a cabo en el país. Es un proyecto, para mí, la clave de bóveda de verdaderamente el pasar de un Estado determinado a un Estado moderno, a un Estado con perspectivas de florecer en el siglo XXI. Es una ley seminal, una ley que debe seguir su proceso, debe seguir su marcha, debe acabar todos los procesos de consulta que sean necesarios, hablarlo con las fuerzas políticas, con los sindicatos, con todos los implicados, dar voz a la ciudadanía, pero es una ley que evidentemente tiene un gran futuro y tiene un papel que jugar para que este Estado sea un Estado moderno, democrático y sobre todo eficaz, innegable, ¿no? Estamos muy contentos de que esta ley haya sido puesta en práctica o se haya puesto en marcha el proceso para aprobarla y sobre todo muy contentos de haber podido apoyarla en los términos en que ha sido factible para que vaya avanzando poco a poco. Muy bien, en ese sentido, ¿cuáles serían los resultados a mediano y a largo plazo que los salvadoreños podían empezar a disfrutar a partir de un servicio excelente de los funcionarios públicos? Bueno, yo creo que la primera cosa que conlleva un servicio profesional y moderno es la confianza del salvadoreño o del español en las instituciones del Estado. Es decir, vuelvo a decir que el servidor público es de todas las categorías profesionales. Van, en España, hablo del ejemplo español, van de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia a la Guardia Civil, o sea, todo. El que sea gente que ha entrado ahí por méritos propios, el que haya hecho una carrera administrativa que a lo largo de los años no haya tenido ninguna mácula, no haya sido procesado por desfalco, no haya sido procesado por abuso de poder, no haya sido procesado por cohecho o por prevaricato, como dicen aquí, te demuestra al cabo de 20 años de que ese es un funcionario honesto, eficaz, con buena fama entre sus colegas, con buena fama entre los ciudadanos con los que ha trabajado, con un buen récord profesional, íntegro, al tanto de la legislación. Eso da confianza al ciudadano. Un ciudadano que tiene confianza en su país es un ciudadano que se esfuerza por su país, que invierte en su país, que paga impuestos en su país. Eso sería lo primero, no una administración en la que pensamos todos que el que puede estar trabajando en esta posición es porque, como decías tú antes, ha sudado la camiseta, tiene un padrino, lo van a cambiar dentro de 3 meses, nada más que está interesado en aprovecharse del puesto porque dentro de X años ya no está aquí. Eso desvirtúa el engarce ciudadano entre el salvadoreño, la administración, el poder político. Entonces, el primer resultado evidente sería ese, una mayor confianza. El país funcionaría mejor sin mayor problema. Muy bien, precisamente la ley de la función pública que se está planteando pretende tocar todos estos puntos para poder llenar esos vacíos que ha estado... tenemos que entender que tenemos una ley de servicio civil que tiene más de 50 años de estar, entonces la ley de la función pública que se está planteando viene a modernizar ciertos conceptos porque el contexto ha cambiado definitivamente. Ahora bien, en este proceso se ha hecho una amplia consulta, como bien usted lo decía. ¿Qué opina acerca de esta consulta y qué le diría a aquellos sectores que se han mostrado un tanto miedosos, diría yo, a la aplicación de esta ley de la función pública? Sobre todo porque presumen o asumen que cuando hay un cambio hay una estabilidad, sobre todo laboral. Cuando hablan de una modernización del Estado, tienen muchísimo miedo también a aquellas personas que no se han titulado en educación superior. Es más o menos el ambiente que se respira en estos momentos. Yo creo que hay que comprender el punto de vista de todos aquellos que están implicados. Es decir, yo comprendo que haya gente que piense que una modernización, una profesionalización, una exigencia mayor puede originarles problemas. Lo comprendo y hay que ser sensible
a esos temores. Las leyes tampoco se pueden aplicar en el vacío. Dicen, esto es una ley perfecta desde el punto de vista legislativo, con unos objetivos maravillosos, pero eso se aplica en una sociedad salvadoreña, con una gente que se gana el trabajo de una manera, con unas familias que dependen de ellos y con unas circunstancias sociales que les afectan. Por lo tanto, creo que en primer lugar hay que intentar comprender el punto de vista tanto de los que ahora desempeñan esa función pública en El Salvador, como de los ciudadanos salvadoreños que encuentran que es necesario mejorar esos servicios, como de las fuerzas políticas, como de los tanques de pensamiento, como de los expertos jurídicos, etc. O sea, hay que tener un amplio proceso de consultas y de intercambio de opiniones para que la ley salga, bueno, como cuando se planta un árbol, que salga con raíces profundas, con buen abono, bien regado, en un terreno bueno. Entonces, es importante consultar, es importante asegurar a aquellos que tienen dudas sobre su futuro que ese futuro no está perdido. Habrá que buscar métodos, bueno, pues de capacitación, de mantener aquellos puestos que sea gente que efectivamente puede desempeñar esa carrera administrativa, a lo mejor compaginar en estos momentos años que se hayan experimentado con puestos en una posición que eso cuente para algo, en fin, habrá que buscar, yo creo, procedimientos, ¿no? Pero es evidente que el cambio siempre pone nervioso a alguien. La novedad siempre nos pone nerviosos. A mí mismo en mi carrera, cuando de repente al subsecretario o algo se le ocurre una idea brillante, pues todos pensamos, ¿y esto cómo me va a afectar a mí? ¿Cómo me va a afectar a mí? Es humano y es lógico. Pero en este caso, salvando esas dificultades, buscando soluciones para aquellos casos que efectivamente sean gente que está haciendo una función digna y que quiere seguir haciéndola, es importantísimo que se siga el proceso. Embajador, aquí es necesario volver a la experiencia de su país. ¿Una modernización de la gestión pública ha traído estabilidad o desestabilidad en el trabajo público? Mira, ha traído estabilidad. Una de las condiciones fundamentales de la función pública es la estabilidad. ¿Por qué es tan importante la estabilidad? Eso el ciudadano tenemos que ser conscientes. Es decir, la estabilidad no es una ventaja que tiene el funcionario frente a una persona que trabaja en la maquila o que trabaja en el campo o que es un empresario privado y dice, bueno, es que este señor ya tiene el sueldo asegurado para toda la vida y yo no. ¿Esto qué significa? ¿Qué ventajas tiene usted? No. La estabilidad no es una ventaja para el funcionario, es una garantía para el ciudadano. Es una garantía para el ciudadano. Que si yo le aplico a usted la ley que le favorece y el político de turno dice que lo tengo a usted que fastidiar, porque no es de su partido, o porque es usted un crítico con su gestión, o porque quiere dárselo a un primo o a un amigo, yo le voy a aplicar a usted la ley y yo, aplicándole la ley, esa persona no me va a poder despedir. Es una garantía para usted, no es un privilegio para mí, porque el funcionario, por desgracia, es el caso general, está pagado decentemente con un poco de suerte. No tiene unos sueldos espectaculares en ningún lugar del mundo, o en casi ningún lugar del mundo. El único lugar del mundo donde yo conozco que los funcionarios están pagados mejor que en la empresa privada es en Singapur. En Singapur. Singapur, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Sanidad, cobra por el presupuesto general del Estado, por ejemplo, cuando yo estaba allí de embajador, 2,5 millones, 3 millones de dólares al año. Pero la opinión es que es el mejor para desempeñar ese puesto y no hay que pagarle menos que lo que pagaría una empresa privada, unos laboratorios privados, etcétera. Pero bueno, eso es una manera de interpretar la función pública. Pero el funcionario debe tener un sueldo digno que le evite el estar tentado por otras fuentes de ingreso y tener la garantía de que aunque ese sueldo no sea espectacular, está asegurado, estable y por lo tanto puede cumplir y aplicar la ley en defensa del ciudadano. Sí, y precisamente quiero preguntarle, ustedes tienen una ley marco que tiene que ver con la profesionalización de la administración pública, una ley de la función pública, en este caso de España, para conocer un poco acerca de esto. Nosotros tenemos una ley de administración pública, que es una ley importantísima en España, es una ley que regula los derechos básicos de los funcionarios, la forma de ingresar en la administración, cuáles son las capacitaciones a las que tienes derecho, los ascensos, en fin, es una ley marco que te permite hacerte un plan de tu carrera administrativa, saber cómo vas a ir avanzando dentro de la administración, saber cómo vas a progresar, cómo vas a estar siempre al tanto de los cambios, qué derechos tienes frente a la administración, porque evidentemente a ti quizás no te puedan despedir, pero te pueden presionar. Si tú estás destinado en El Salvador y de repente dicen, bueno, pues si usted no hace lo que yo le digo, lo voy a mandar al último cantón del último sitio de tal. Bueno, tú tienes derechos también para que no se te pueda cambiar arbitrariamente.
Es decir, son una serie de garantías importantísimas en una ley de la función pública que es una de las leyes básicas de España, ¿no? Muy bien, finalmente, ¿qué destacaría como resultados aquí en el país derivados de la cooperación solidaria del gobierno español? Bueno, yo creo que aquí queda muchísimo por hacer. Y te lo digo con toda sinceridad y con todo cariño para El Salvador. Creo que es un país que le queda mucho camino por recorrer, pero que está en el camino adecuado. Creo que las políticas sociales que ha estado implementando el gobierno han calado muy fuerte en la población, de tal manera que hoy en día vemos que todos los candidatos para presidente aceptan ya la necesidad de mantener, y no solo de mantener, sino de mejorar y profundizar muchas de estas políticas. Creo que el ciudadano salvadoreño está cada vez más consciente de cuáles son sus derechos, que exige más a los políticos. Ya lo vemos todos los días que se habla de la necesidad de acuerdos de país en temas fundamentales, que la sociedad civil exige a los políticos una mayor cooperación para enfrentarse a los grandes desafíos. Por tanto, la cooperación española, como he dicho antes, no desea para El Salvador nada que no deseemos para España. ¿España está ya estupenda? No, España está también en un proceso de mejora, de modernización. Y así debe ser siempre, de en todo país. Entonces, unos estamos más adelantados en unos temas, otros más atrasados, otros tenemos ventaja en algunas posiciones. Bueno, pues El Salvador creo que está en el buen camino, igual que España creo sinceramente que está también en el buen camino. A todos nos falta. El Salvador está ahora con una serie de cambios como el de la ley que estamos hablando, que van a ser fundamentales en el panorama de la vida sociopolítica de este país, y España está encantado de seguir colaborando y además muy orgullosos, muy satisfechos de cómo El Salvador está utilizando esa cooperación. Muy bien, señor embajador, muchísimas gracias. Se ha terminado el tiempo. Fue un gusto estar con usted y sobre todo conversando con este tema tan importante y conocer un poco acerca de la experiencia y la cooperación que ustedes están dando a El Salvador. Bueno, yo os agradezco muchísimo vuestro tiempo, el que hayáis desplazado hasta aquí. Ha sido un placer recibiros. Creo que han sido unas preguntas facilísimas porque el tema es tan importante. El problema tiene tan pocas contradicciones, es tan básico que, ya digo, cuando hablábamos antes de que me entrevistaran, si hubiéramos hablado de la selecta y del Mundial de Fútbol, Ay, bueno, habría sido una entrevista más complicada. Yo animo a los salvadoreños, de verdad, animo a los salvadoreños, a los partidos, a los ciudadanos, a aquellos que están implicados en esta reforma, a no cejar. Es un tema fundamental, es un tema para el país de ser o no ser. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ravena, un placer haber compartido con ustedes y un placer también haberle llevado este tema tan interesante hasta la comunidad de sus hogares, a nuestros amigos televidentes. Así es, le invitamos para que nos siga en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar como Modernización en Marcha en YouTube, en Facebook y también en nuestra cuenta en Twitter. Buenas noches. Feliz noche, hasta la próxima. Buenas noches, muchas gracias.